Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a ver la geografía anarquista, que entre pequeño paréntesis, más que geografía, digamos que fue una corriente política en la que se adhirieron algunos geógrafos, cierro el pequeño paréntesis. Podemos encontrar dos principales representantes en esta corriente, que son Pedro Kropotkin, que fue un príncipe ruso, geógrafo, zoólogo y naturalista. Se lo considera uno de los principales teóricos del movimiento anarquista. Durante su servicio militar realizó varias expediciones en Rusia, Finlandia y Suecia, llegando a escribir trabajos sobre la fauna, flora, relieve y vida de las sociedades de esos países. Llegó a refutar varias hipótesis de Humboldt. Sus estudios sobre las glaciaciones fueron su gran aporte. Digamos que Kropotkin iba a tener una vida cómoda dentro de las sociedades geográficas, se le ofrecieron varios puestos importantes, pero su vida cambió durante una expedición a Siberia en la que vio el nivel de corrupción y el nivel de decadencia de la población y dijo, la verdad yo no puedo hacerme el ciego ante esta situación, así que empezó a tener una vida política activa. Por eso se unió a lo que fue el Partido Anarquista, aunque tuvo su diferencia con diferentes ramas, fue por diferentes países, pero siempre se reconoce a sí mismo como anarquista. Por eso, siguiendo esta nueva filosofía, modo de ver el mundo, considera evitar a toda costa las grandes concentraciones. Piensa que determinadas formas de organizarse promueven la desigualdad y la injusticia. ¿Qué solución propone? La célula básica. ¿En qué vertiente? En la comuna autogobernada. ¿Y qué es la comuna autogobernada? Forma de organizar la población compuesta por campesinos o ciudadanos que utilizan sus recursos en una amplia gama de usos económicos. ¿Cómo solucionarías el problema? Bueno, o cómo sería el planteo, esta comuna autogobernada ideal. Bueno, la circulación de ideas, personas y productos sería libre y el intercambio de productos disminuiría en beneficio del intercambio de necesidades. El precio y los costos se verían sustituidos por una evaluación a nivel local de las necesidades y de los recursos. Por último, las vías de comunicación tendrían como objetivo unir comunidades en lugar de atarlas a una ciudad central organizadora y dominante. Advierte el peligro de la especialización funcional del espacio que lleva al sometimiento de una región por otra. ¿Cuál sería su definición de geografía? Para él, la geografía es una disciplina adecuada para desarrollar la imaginación de los niños y fomentar el respeto mutuo de generaciones y pueblos. Bueno, como siempre, una frase motivacional, disparadora o para reflexionar, porque siempre es importante no solamente quedarse en el texto, sino debatirlo, argumentarlo. Aquí tiene una frase famosa de él que dice, la libertad y ayuda mutua son las fuerzas progresivas en la evolución humana. Otro representante dentro de la geografía anarquista es Eliseo Reclus. Ahí bueno, ahí perdónenme porque es francés y yo no sé, no tengo mucho conocimiento de francés, así que me van a saber disculpar la fonética. Otro descendiente también de la realeza, en este caso él es descendiente de Enrique I de Inglaterra. Tuvo casi todos sus hermanos, creo que llegaron a ser 12 o 14 hermanos. Casi todos fueron exitosos en sus respectivas disciplinas. Teólogos, neurocirujanos, de biólogos, zoólogos, creo que abogados también hubo. La verdad que la mayor parte de su familia, que por lo menos que tengo un conocimiento, fueron los mejores en sus respectivas ramas que se especializaron. Y obviamente el Liceo Reclus no fue la excepción. Fue un geógrafo francés, creador de la geografía social. Se especializó en la geografía humana y en la geografía económica. Fue alumno de Carl Richter. Aquí un pequeño paréntesis. Yo en la primera clase de geografía ya empecé directamente con las corrientes y me pasé de largo un poco a Richter y a Humboldt. Pero no se preocupen que una vez terminemos esta serie de videos de los paradigmas o corrientes geográficas, ya vendrá un video en la que veremos la breve historia de la geografía, en donde obviamente vamos a nombrar a Humboldt y Richter porque son los precursores de la forma en la que conocemos la geografía hoy en día. Cerrado ese paréntesis, esa pequeña promoción para video del futuro, de paso les recomiendo que vean la lista de reproducción de las corrientes filosóficas y de geografía que están en el canal. Bueno, sigamos más. Bueno, Eliseo Reclus realizó escritos e investigaciones en América, Europa y Oceanía.
Su artículo más famoso fue La esclavitud en Estados Unidos. Reclus también fue como Kropotnik. Pudo haber tenido una vida de académica, pudo haber tenido una vida más sencilla, pero en el caso de Reclus, cuando fue a Estados Unidos y vio la forma en la que torturaban y esclavizaban a la población, la verdad que tampoco pudo quedarse ciego ante la situación y empezó a hacer bastantes escritos y se unió al movimiento anarquista. ¿Por qué el anarquismo es importante o puede ser tomado en cuenta como una corriente dentro de la geografía? ¿O qué aportes tiene el anarquismo en relación con la geografía? Bueno, la aportación anarquista es intentar separar la geografía del aparato del Estado, que él la utilizó como instrumento de expansión colonial y representación ideológica. Si hacemos una rememoración, vamos a ver que la geografía determinista de Ratzel en Alemania hablaba de países fuertes y países débiles, en la que los países fuertes tendían a expandirse sobre los débiles. Y en el caso del posibilismo de Francia, de Paul Vidal-Lablanche, él hablaba de países desarrollados y países subdesarrollados. Y nada más que la del posibilismo era más tranquila en el sentido de que Ratzel en el determinismo planteaba de que no, hasta el país fuerte se tiene que apoderar de los países débiles sí o sí, para expandir su cultura, su territorio, etc. En el caso de Paul Vidal-Lablanche en el posibilismo, Francia, él decía, bueno, los países desarrollados le tienen que tender una mano a los países subdesarrollados para que puedan subir un peldaño más, un escalón más. Y para eso tiene que haber cierta intervención de parte de los países desarrollados sobre el subdesarrollado. Pero, como podemos ver, ambas corrientes eran las dos caras de la misma moneda, que era todo lo que tiene que ver con el imperialismo, el expansionismo, etc. Por eso el anarquismo plantea esto, que la geografía no deje de ser un aparato más del Estado, deje de ser una ciencia más que justifica esa forma de esclavitud, esa forma de denigrar a los demás países. Y va a servir como granito de arena para lo que después será la geografía radical, otra corriente que ya veremos más adelante. Como siempre, dos frases que tiene Reclus para repensar, para debatir, para charlar en la clase. Una de ellas es: la lucha de clases, la búsqueda del equilibrio y el arbitraje soberano del individuo son las tres órdenes de hechos que nos revela el estudio de la geografía social. Otra frase es: las escaseces no proceden de una negativa del suelo ni de un número excesivo de participantes en el banquete de la vida, sino que deben atribuirse al hecho de que el trabajador no tiene acceso a la tierra. También hay que decir que gracias a esto también se genera mucho lo que son bueno, lo que fueron en el siglo pasado y también hasta hoy en día siguen en algunos países la guerra de los movimientos campesinos, de los movimientos de campesinos. Y bueno, como siempre, después de que vemos la teoría, viene el ejercicio, la práctica, el ejemplo. Usted se podrá preguntar, ¿todavía tiene cabida? ¿Le puedo encontrar un ejemplo, alguna tarea práctica? ¿Realmente este ideal, la utopía, esta comuna autogobernada puede funcionar en el siglo XXI? Y bueno, yo diría que si es para primaria, bueno, por ejemplo en Argentina tengo conocimiento de que hay diferentes tipos de colonias en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Y en mi caso, en mi provincia de Santiago del Estero, ahí le estoy dejando una imagen, está lo que se llama la Colonia Jaime. Si lo quieren trabajar para primaria, el ejemplo más cercano para que sea representativo a la geografía anarquista y todo esto, la idea de la comuna autogobernada, me parece un bastante buen ejemplo la Colonia Jaime. Ahí le dejo dos imágenes y usted docente le invito a que investigue más y lo charle con sus estudiantes. Si es de secundaria, lo mismo, lo ideal sería que si busque en su país algunos tipos de colonias, a los Amish, a los menonitas, que suelen ser este tipo de comunidades autogobernadas en cierto punto, y charlar, si estaría bueno si es para secundaria que se haga una expedición, o también para terciaria que se haga un viaje a alguna de estas colonias, de estas comunidades, para ver en carne propia cómo viven, hacerles entrevistas y ver hasta qué punto es positivo o negativo, que tiene de bueno vivir en esta comuna autogobernada y hasta qué punto sí es autogobernada y no depende de otro.
cómo vivieron lo que fue la pandemia. La verdad que si no hay posibilidad de ir en secundaria y terciaria, animar a sus estudiantes que busquen qué son los menonitas, qué son los Amish, qué son estas comunas o colonias que hay en diferentes países. Como digo, en Argentina tenemos en Santiago del Estero, en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires. No sé si habrá en Catamarca o La Rioja, no se me viene a la mente un ejemplo, pero creo que un trabajo para primaria sería buscar la colonia Jaime y charlar con los estudiantes de que, entre comillas, sí puede existir este modelo, de esta forma de llevar a cabo una vida. Y en secundaria y terciaria, si se puede hacer un pequeño viajecito para entrevistar a estas personas y conocer cómo es una rutina diaria, un día a día, pues estaría bastante interesante y que después en el aula se debata cuáles son los pros, cuáles son los contras de este estilo de vida. Así que bueno, sin más que decir, los saluda Hernán Ponce. Hasta otra.